Pues gloria a Dios, vamos a seguir nuestro estudio en la vida de David. Vamos a seguir y vamos a hablar en esta noche, vamos a estar en 1 de Samuel 18 y vamos a hablar de David, Jonatán y Saúl. Y lo que pasó después de que David mató al gigante Goliat. Imagínense, eso fue un evento grande donde Dios mostró su poder por medio de David. Y Dios hizo algo milagroso. Y cuando nosotros estamos delante de gigantes, y hay gigantes en nuestras vidas, ¿que no? Las enfermedades, los biles, las cuentas, los problemas en el trabajo, problemas matrimoniales, Dios siempre está allí para ayudarnos. Él es nuestro gigante. Él es el que nos ayuda en todo. Como le ayudó a David. Entonces, 1 de Samuel 18, 1 al 2 dice: Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. La vida de David cambió después de que él mató al gigante Goliat. Él fue famoso, él fue algo grande y Saúl ya no lo dejó regresar a su casa, lo llevó con él para servir con el rey y su ejército. Entonces también vemos que Jonatán amó a David, tuvieron ellos una amistad y él amó a David sin conocerlo así. Y voy a hablar un poquito más de eso. Y él le dio su apoyo como amigo y pienso también que lo amó como siervo de Dios. Él vio la unción sobre David. Él sabía que el Espíritu Santo estaba sobre David y él dijo: somos simpáticos con eso, los dos. Porque recuerda, Jonatán tenía un corazón hacia Dios, no era como su papá. Y ellos tenían eso en común, de la unción, el Espíritu de Dios. Entonces, aunque Jonatán era príncipe de Israel, como era el hijo de Saúl, Jonatán reconoció que Dios estaba con David y él hizo un pacto con David. En 1 de Samuel 18:4 dice: Para sellar el pacto quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Y pienso que David necesitaba eso por lo que iba a venir después de estos eventos. Y David necesitaba saber que Dios estaba con él y él tenía un amigo adentro de la familia de Saúl, porque vamos a ver lo que va a pasar. Y Jonatán le dio estos artículos. Él era príncipe. David no era nadie, era uno que guardaba ovejas. No tenía nombre, no tenía riquezas, no tenía nada. Jonatán tenía todo, tenía el reino, su papá era el rey y él dio su lugar a David y David no tenía nada que darle a él. Quiero que miren eso. Algunos teológicos piensan que es como Jesús vino y nos dio su lugar con Dios y nosotros le dimos nuestro lugar de ser apartados de Dios. Y eso es lo que Jesús hizo. Hay un versículo que dice que Él se hizo pobre y nos hizo a nosotros ricos. Él nos dio su lugar. Él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar a la diestra del Padre. Y eso es algo grande y me encanta esta pantalla, este ejemplo de un príncipe que da su todo a alguien que no era nadie, porque es una muestra de lo que Jesús hizo también por nosotros. Entonces Jonatán quiso servir y honrar a David de esta manera porque vio que Dios estaba con David. Entonces, con este pacto, Jonatán estaba jurando su alianza y su amistad y fidelidad a David. Y vemos también que Saúl empezó a mandar a David a diferentes batallas para pelear por él. Y David cumplía los pedidos de Saúl con éxito porque Dios estaba con él.
Esto era algo grande y magnífico porque David no era un guerrero, no fue entrenado con ser capitán de un ejército ni nada, pero Dios estaba con él. Y a veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pero sabe que Dios está con nosotros y podemos, porque Dios está con nosotros. Cuando Él nos manda a hacer algo, podemos hacerlo con confianza porque Él está con nosotros. Y no ha estado usted, yo sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy contigo. Paz, calma, tranquila. Ok, y Dios nos ayuda, Dios nos saca adelante. Entonces en 1 Samuel 18, 6 al 9 dice así: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. David no hizo nada, pero Saúl se puso celoso. Lo estaban alabando y lo estaban exaltando estas mujeres. Y dijo, Saúl no dijo y no pensó, ¡ay, gloria a Dios! El éxito de David es también mi éxito. Gracias, Señor, por darme a este joven tan bendecido. No, él estaba disgustado y enfurecido y se puso celoso de David. Y David no hizo nada malo. Él estaba siguiendo a Dios. Él estaba haciendo lo que Dios le puso a hacer delante de él. Y Dios le dio éxito. Pero Saúl estaba enojado, celoso de David. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre Jonatán y el rey Saúl, hijo y padre. Jonatán amó a David y lo apoyó, pero Saúl le tuvo celos y se enojó. ¿Miran eso? En Tito 1:15 dice, todo es puro para los que son de corazón puro. En cambio, para los corruptos y incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. ¡Wow! Mira nomás, mismo evento, mismas cosas que pasaron, pero dos corazones muy diferentes. La de Jonatán estaba junto con Dios y era puro, pero el corazón de Saúl no estaba apartado de Dios y era corrompido. Y aquí vemos la muestra de eso. Entonces, ¿cómo entonces reaccionamos nosotros cuando alguien viene y hacen las cosas mejores que nosotros lo hacemos? Nuestro corazón está, gloria a Dios, qué bueno, aleluya. O está, yo soy la que mando aquí, yo soy la número 1, no ellos. Y eso es lo que Saúl estaba pasando. Él tenía celo, yo soy el rey, yo debería de haber ido a matar a ese gigante. Deben de cantar cantos y alabanzas a mí, no a este chamaco aquí. Sentimos gratitud, sentimos amor, sentimos enojo o envidia o furia o celos. A veces sí. Yo he visto hermanas cantantes que cantan en iglesias y todo muy bonito y se siente la presencia de Dios. Pero las he visto a veces que, ay, pues yo necesito cantar mejor que esa otra hermana, porque yo he estado cantando mucho, yo soy más famosa, yo ya hice un álbum o tengo cantos en el internet y ella no, yo soy la número 1 aquí, he visto eso y eso no le agrada a Dios.
A veces cuando estamos en una situación así o vemos una situación así, ¿qué hacemos? ¿Criticamos o hablamos mal de ellos? Yo he visto eso. Aquí vemos la diferencia entre Saúl y Jonatán. Jonatán miró a David con cariño y gratitud. Gracias, Señor, que Él mató a ese gigante. Gracias que Él nos dio una gran victoria. Gloria a Dios. Saúl miró a David con envidia y con celos. Recuerden que una debilidad que Saúl tuvo era que él era un hombre inseguro. Aunque él era rey, aunque Dios lo había escogido, aunque el profeta Samuel lo había hablado y dicho y hecho por él tenía un concepto de baja estima de sí mismo. Y eso le causó reaccionar a David con celos y querer hacerle el mal para protegerse a sí mismo. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. Si alguien viene y predica mejor que uno, gloria a Dios, el Señor es glorificado. Si alguien viene y oran mejor que uno, gloria a Dios, que el Señor sea glorificado. Si alguien viene y pone las sillas mejor que uno, gloria a Dios, que el Señor sea glorificado. Todos estamos aquí para la gloria de Dios y no para la gloria de uno. Entonces, si eso nos pasa, tenemos que nombrarlo y confesarlo a Dios y rendirnos a su voluntad y a su bondad para nuestras vidas. Señor, a mí siempre me ha gustado dar este estudio bíblico, pero esta hermana lo hace mucho mejor que yo. Ayúdame nada más darle el lugar. Señor, a mí me gusta orar por la gente, pero este hermano lo hace tan bien. Ay, siento la unción. Bendícelo, Señor. Yo me voy a darle ese lugar a él. Porque es para la honra y gloria del Señor y no es para la honra y gloria de uno. Y eso es humillarnos y someternos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces Saúl no hizo eso. Él quiso pelear contra David y desgraciadamente en pelear contra David, él peleó contra Dios. Y yo nunca quiero ponerme en ese lugar donde él se puso. Entonces, hace muchos años, en la iglesia donde yo crecí, el pastor quería jubilarse. Ya estaba de edad, había trabajado mucho, había levantado esta iglesia y Dios bendijo a esta iglesia grandemente. Y había un hermano que él había sido salvo, creció, fue discipulado, empezaba a predicar, fue a las prisiones, oraba por el pueblo y era muy útil en servir a Dios. Y él tenía la unción sobre su vida. Y este pastor dijo, ¿sabes qué? Yo quiero poner a este hermano en mi lugar. Yo pienso que él va a poder guiar bien esta iglesia a lo que Dios tiene. Y todos estaban de acuerdo. Gloria a Dios. Sí, predicaba muy bien el hermano, siempre muy fiel, siempre hacía todo bien él en el ministerio. Y así fue, lo pusieron en esa posición, gloria a Dios, siguió creciendo y floreciendo ese ministerio, pero había otro hermano en la iglesia que servía como ministro y él iba a los hospitales, oraba por los enfermos. Cuando alguien tenía alguna necesidad le hablaban y él todo dejaba y iba a orar por ellos. Y Dios lo usó grandemente. Él tenía un gran ministerio, unción. Él en unas ocasiones oró por personas que habían muerto y Dios los resucitó. Él era un hombre apoderado por Dios. Y eso no es la unción de uno, eso es la unción de Dios. Eso es Dios usando a una persona para llevar a cabo sus propósitos. Pero este nuevo pastor, él se sintió muy inseguro con él y dijo, él si se va, la iglesia se va con él. O si él quiere tomar este lugar de pastorado, todos van a seguirlo a él y me van a dejar a mí. Yo no puedo permitir eso. Y empezaron la envidia, empezaron los celos.
Y él se sintió muy inseguro en su posición. Él se sintió muy inseguro como pastor. Y él comenzó a criticar a este hermano ministro que iba a orar por la gente. Y él empezó a poner, tú te sometes a mí, yo soy el que mando aquí. Cuando tú vas a orar por alguien, me tienes que hablar para pedirme permiso. Porque yo quiero saber dónde vas, con quién oras y qué haces. Y este hermano ministro estaba, yo siempre he tenido la libertad de nada más ir y servir a Dios, pero yo soy el que mando aquí. Pues ese pastor fracasó. Y es porque él permitió que viniera envidia, que vinieran celos, que venía la inseguridad, y eso tomó control de su ministerio. Y allí se quedó el hermano. Entonces Dios quiere que nosotros confiemos en Él, caminemos con Él y hagamos lo que Él nos ha puesto a hacer. Y como líderes nosotros podemos decir, muy bien, hermana, gloria a Dios, tienes mi apoyo. Gracias, estás orando por las personas, gloria a Dios, tienes mi apoyo. Gloria a Dios, que el Señor bendiga tu ministerio. Y eso es trabajar y llevar a cabo lo que Dios quiere que hagan. Gloria a Dios. Si un hermano viene y me dice, pastora, quiero ir a las prisiones, quiero hablarle a los prisioneros, gloria a Dios, hermano, yo voy a estar orando por usted. Hazlo. Porque no es una persona que hace todo, todos tenemos una parte, y gloria a Dios por cada persona que lleva a cabo su parte, sin envidias, sin celos. Todo es para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿dónde estaba el enfoque entonces de Saúl? ¿En lo que Dios quería? No. Lo tenía él en lo que era mejor para Saúl y para el reino de Saúl. Y hay muchos que están muy interesados en edificar sus propios reinos. Y no en el reino de Dios. A veces hay odio, hay envidia, hablan mal, critican a otras iglesias, otros ministros. Y saben que Dios no está agradado con eso. Yo cuando escucho un hermano ministro o pastor que anda hablando mal o criticando otra iglesia, otro ministerio, me rechina el cuerpo. Porque esto no es de Dios, esto no le agrada a Dios. Dios quiere que haya amor y unidad, y todos estamos en el mismo equipo. ¿Y saben lo que es? Es equipo Jesús. Ese equipo vamos a darle gloria a Dios. Ese equipo vamos a extender el reino de Dios. Amén. Y a veces hay envidia y hay crítica y hay celos, y eso no debe de ser parte de nuestra experiencia con el Señor. Amén. Porque es muy destructiva, no es de Dios, es carnal. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos cuando vemos que alguien se está esforzando para mejorarse? Estaba hablando con una hermana este fin de semana y dijo, estoy tomando una clase en teología porque quiero aprender más. Y dije, gloria a Dios, qué bueno, hermana. Pero ¿saben que a veces alguien escucha eso y dicen, tú no debes ir a la clase? ¿Qué crees que eres? Y en vez de animarlos a crecer, les decimos, no hagas eso. A veces sentimos la necesidad de derribar a otros para que nos podamos sentir mejor de nosotros mismos. Y eso no es de Dios. Esto es algo que he visto en iglesias, en diferentes aspectos. Y ¿saben qué? Yo pienso que Dios quiere que nosotros animemos los unos a los otros, edifiquemos los unos a los otros y no derribemos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Ok. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es lo que Cristo quiere que hagamos unos por los otros. ¿Y qué hubiera pasado si Saúl hubiera determinado seguir este mandamiento en vez de intentar de destruir a David?
porque vamos a ver que eso es lo que Saúl quiso hacer. Quiso destruirlo, matarlo, quitarlo, en vez de que Dios fuera glorificado por la vida de David. Amén. Entonces, la vida de Saúl y la vida de los hijos de Saúl hubieran salido muy diferentes. Los resultados de las decisiones malas de Saúl le costaron mucho y fueron muy destructivas para él y para su reino. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para su vida. Si usted está sirviendo en alguna capacidad, Él quiere lo mejor para usted en eso. Pero no hay lugar para envidia, no hay lugar para celos. Y cada uno vamos a decidir si vamos a obedecer a Dios y llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas, o vamos a seguir nuestros impulsos carnales. Entonces, 1 de Samuel 18, 10 al 11, dice así. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl fue lleno de odio y envidia y eso lo llevó al desprecio y eso lo llevó al odio y eso lo llevó a querer matar a David. El pecado, si no lo paramos en nuestras vidas, crece, se desenvuelve y nos lleva a la destrucción. Y así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y si empezamos a sentir mal contra alguien, queremos criticar a alguien, queremos hablar mal de alguien, tenemos que recortar eso porque eso va a traer destrucción a nuestras vidas. En Santiago 1, 13 al 15 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios es bueno, no es malo, es bueno. Entonces, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Eso es algo serio. Y tenemos que tener cuidado con todo eso. No dejar celos, no dejar las envidias, no dejar la crítica y el chisme aquí y allá y la calumnia. Y, no quiero a esa hermana, no quiero que tú la quieras tampoco, porque me cayó muy mal, me vio con desprecio una vez y ya no quiero que hables con ella. Esa es calumnia. No es de Dios, no es amor. Entonces Saúl fue tentado por el mal y lo hizo y sembró las semillas de muerte y destrucción a su vida. Alguien dijo que cuando David vino en el reinado de Saúl estaba como a la mitad de su reinado y Saúl reinó creo que por casi 40 años. Entonces iban a pasar otros 20 años antes de que él iba a ser quitado de su reinado. Porque Dios es muy misericordioso. Entonces, 1 de Samuel 18, 12 al 15 dice, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 soldados para que dirigiera el ejército en la campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Saúl dijo, lo voy a mandar para no tener que tenerlo aquí. Él va a pelear las batallas por mí.
Pero, wow, David, Dios lo bendijo. Dios estuvo con él. Y a veces hemos sentido que hemos estado en batallas, ¿verdad? Sabes que Dios está con nosotros y Él es el que nos da éxito. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la victoria. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos que vivir atemorizados en la batalla, porque tanto ataque, Señor. Él está con nosotros. Él nos da la victoria. Gloria a Dios. Entonces Dios estaba con David. Saúl lo sabía y él se llenó de temor. Y el temor lo llevó a la desesperación. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando usted está sintiendo temor, ese temor no viene de Dios. Amén, gloria a Dios. El temor viene del enemigo. Y Dios nos da su espíritu y no nos ha dado un espíritu de temor. El temor y la fe son opuestas. So vamos a tener temor o vamos a tener fe, pero los dos no ocupan el mismo espacio. Amén. So la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso queremos estar escuchando la palabra de Dios, queremos estar meditando en la palabra de Dios, queremos leerla, queremos tenerlo y guardarlo en nuestros corazones. Porque las cosas en la vida pasan, cosas que no planeamos. Y viene el temor. ¿Y qué hacemos con ese temor? ¿Lo dejamos que nos sobrelleve? ¿O decimos, hey, Dios está conmigo, Dios me va a llevar a la victoria, Dios me va a ayudar, gloria a Dios? Amén. Porque Él está con nosotros, Él nos ama, Él nos cuida, Él va adelante, va detrás, nos va a ayudar, porque Él ha prometido eso y podemos confiar en Él. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en todas estas situaciones en nuestras vidas, confiar en Él. Piensan, David no fue un hombre guerrero, no fue un soldado. Piensan que quizás cuando él se iba a enfrentar a los enemigos de Israel, él dijo, Señor, tú estás conmigo, ayúdame, Padre Santo, tú me prometiste el reinado, confío que tú me vas a ayudar y me vas a salvar en esta batalla. Amén. Y yo pienso que él dijo eso y Dios le dio la victoria. Dios lo llevó a casa otra vez. No se quedó allí en la batalla, en el campo de la batalla, porque Dios estuvo con él. Hermano, hermana, Dios está con usted en sus batallas de la vida. Dios le va a dar la victoria, pero usted tiene que correr a Dios. Confío en ti, ayúdame, Señor, deme sabiduría, Señor, deme victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y Él no las da. David no corrió de Dios, él corrió a Dios. Nosotros no vamos a correr de Dios, vamos a correr a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que pasó después de esto es que Saúl le prometió su hija a David. Recuerda cuando iba a matar, el gigante estaba ahí, Saúl le dijo al que mate a este gigante, yo le voy a dar mi hija más mayor, Merab. Entonces Saúl dijo, pues tengo que hacerlo porque lo prometí. Entonces le dijo a David, Saúl, que le iba a dar a su hija Merab para esposa, pero que David necesitaba demostrar que podía pelear en las batallas del Señor, porque él dijo, pues si los filisteos se dan cuenta que él va a ser mi yerno, lo van a querer matar, lo van a matar y ya me quito del problema de David. Eso era el pensamiento de Saúl. Y David le dijo a él, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? ¡Qué gran honor! Y pero él era un hombre humilde, no pensó nada mal de eso. Y lo que pasó es que Saúl le dio su hija Merab a otro hombre, porque él podía. Pero Mical, la segunda hija de Saúl, se había enamorado de David. Y Saúl pensó,
otra oportunidad que los filisteos lo maten. Y le dijo, hay otra oportunidad de ser mi yerno, le dijo a David. Y David se sintió muy humilde y quería hacer algo para reunir la dote por la hija del rey Saúl. En esos días los hombres pagaban una cantidad para la hija, para en caso de que las cosas no funcionaban bien o se quedaba como viuda, podía sostenerse. Y Saúl le dio a David, le dijo, pues, ¿por qué no matas a 100 filisteos y me traes comprobantes de que se mataron y eso va a ser la dote para mi hija? Y dijo, quizás en esa batalla él se mate, lo matan. Eso es lo que estaba pensando Saúl. Y David lo hizo y fue victorioso y él mató a 200 filisteos porque Dios estaba con él. Y dice en 1 Samuel 18:28, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. ¡Qué lástima! Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Dios bendijo a David, Dios estuvo con David y Saúl se puso más y más temeroso. David subió, Saúl bajó. David estaba lleno de fe y confianza en Dios, victorioso. Saúl no tenía confianza en Dios, no tenía fe, él tenía temor y fue derrotado. Y nosotros también tenemos esa decisión. Voy a confiar en Dios, voy a seguir a Dios, voy a obedecer a Dios. No voy a ser como el rey Saúl. Esa es nuestra decisión que hacemos. Y vemos que Saúl quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Dios estaba con David y lo estaba bendiciendo y Saúl se puso en oposición a David y a Dios. Entonces Saúl le dio lugar a ser celoso de David y esos celos lo controlaron por el resto de su vida y le trajo destrucción. ¿Ha conocido a personas amargados por la vida, amargados por algo que les pasó o alguien les hizo? ¿Son personas felices? No. Eso era Saúl. Él se había amargado con celos, con envidias contra David y controló el resto de su vida. ¡Qué lástima! Vivir así. Romanos 6:16 dice eso. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Dos caminos. Dos diferentes cosas. Uno puede ser esclavitud al pecado o puede ser esclavo en obedecer a Dios. Todos vamos a servir a alguien. Vamos a servir al pecado o vamos a servir a Dios. No hay por de medio, no hay un lugar neutral. Saúl obedeció a los celos, a la envidia hacia David y el enojo lo hizo que hiciera cosas contra Dios y lo controlaron por el resto de su vida. ¡Qué lástima! Yo he visto personas controladas por envidia. Yo he visto personas controladas por el enojo, por el odio, por la ira, por la amargura. Son esclavos a esas cosas, no son libres. Jesús vino para libertarnos, para darnos libertad de esas cosas. Pero comienza cuando nosotros nos arrepentimos, lo confesamos a Dios
y nos arrepentimos de ello. Y Jesús nos hace libres para poder amar, para poder perdonar, para poder estar sin esos rencores, sin esas envidias. Y Saúl obedeció a los celos hacia David y el enojo y lo controlaron. Pero Saúl fue esclavo al pecado y esa esclavitud lo llevó a la muerte, a la destrucción. Jesús vino para darnos libertad. Él vino para liberarnos del pecado y la muerte. Nosotros vamos a decidir si vamos a obedecer a Dios y servirlo a Él, o si vamos a servir al pecado y ser un esclavo de la muerte. Es nuestra decisión. No es mi decisión porque yo quisiera decidir para cada uno de ustedes. Es su decisión. Usted va a decidir si va a seguir a Dios o si va a seguir al pecado. Si va a seguir a la amargura o si va a seguir el perdón. Entonces, Saúl vemos que él estaba usando su hija Mical para hacer de tropiezo a David. Su propia hija. Qué padre tan egoísta, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la amargura. Eso es lo que hace la envidia y los celos. Nos hacen hacer cosas tontas. Causan dolor a las personas que amamos más. Vamos a ver los extremos de esa envidia y los celos y la ira hacia David en la vida de Saúl. Y muchos iban a sufrir por eso, van a sufrir por eso cuando se desenvuelve esta historia. Pero en 2 de Pedro 2, 1 al 3, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Ay, hermana, nunca voy a poder hablar. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Dios quiere traernos vida, nutrición a nuestras almas. No lo que nos va a matar, no lo que nos vaya a ministrar muerte a nuestras almas, pero lo que nos va a dar vida. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos llenos de la vida de Dios, nosotros vamos a ministrar esa vida a los demás. Si nosotros estamos llenos de la muerte, del pecado, de los celos, de la envidia, de la amargura, ¿sabe lo que vamos a ministrar? Todo eso feo, malo, muerte a nuestros familiares, a nuestros amados, a nuestra casa. Abrimos nuestras bocas y salen puras cosas malas, feas, todo eso, quejas, críticas, calumnias, chisme, ¿verdad? Pero nosotros somos llenos de agua viva. Y cuando abrimos nuestras bocas, Dios quiere que salga, ¿qué? El agua viva, vida, paz, bondad, cosas placenteras, cosas que nos van a edificar, que van a edificar a otros, que les van a dar ánimos. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Voy a terminar con este versículo, Salmo 34, 12 al 14. ¿Quieres vivir en una vida larga y próspera? Amén. Gloria a Dios, hermana. Sí. Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Dios quiere ayudarnos a vivir en ese plan con Él. David decidió, escogió y lo hizo. Saúl, no. Dios quiere que nosotros podamos tomar buenas decisiones
en Él. Quiere que seamos fuentes de agua viva. Quiere que seamos de bendición a los demás. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El enemigo nos quiere destruir, pero es nuestra decisión. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios.